El Sermón del Monte es uno de los discursos más famosos y profundos de Jesús, registrado en el Evangelio de Mateo, capítulos 5 al 7. Este sermón es considerado el núcleo de las enseñanzas de Jesús y aborda una variedad de temas espirituales, éticos y prácticos para la vida cristiana. Bienvenidos a nuestra serie sobre el Sermón del Monte. En esta serie exploraremos los 18 temas más importantes de este poderoso discurso de Jesús, divididos en 3 videos. En este primer video veremos los primeros 6 temas que transformarán nuestra manera de vivir y de seguir a Cristo. Si te interesa profundizar en lo que Jesús enseñó y cómo aplicar esas lecciones hoy, quédate con nosotros hasta el final. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte para no perderte la segunda y tercera parte de la serie. Te esperamos en los comentarios para saber qué piensas de cada tema. Vamos juntos en este viaje de aprendizaje y fe. Las bienaventuranzas. Un camino hacia la verdadera felicidad. Jesús comienza su sermón con las bienaventuranzas, una serie de 8 o 9, dependiendo de la interpretación, declaraciones que comienzan con la palabra bienaventurados o felices. Estas no son simples promesas, sino una descripción de cómo es la vida en el reino de Dios. Cada bienaventuranza tiene 2 partes, una condición, una actitud o virtud, y una promesa, una bendición o recompensa. Vamos a desglosar cada una. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Significado: ser pobres en espíritu no se refiere a la pobreza material, sino a una actitud de humildad y dependencia total de Dios. Es reconocer que sin Él no somos nada. Aplicación: en un mundo que valora la autosuficiencia y el éxito personal, Jesús nos llama a ser humildes y a confiar en Dios. La verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en nuestra relación con Él. Promesa: el reino de los cielos es para quienes reconocen su necesidad espiritual y buscan a Dios con un corazón sincero. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4. Significado: llorar aquí no solo se refiere al dolor físico o emocional, sino también al arrepentimiento por el pecado y la compasión por el sufrimiento del mundo. Aplicación: Jesús valora a quienes son sensibles al dolor propio y ajeno. En lugar de esconder nuestras lágrimas, podemos llevarlas a Dios, quien nos consuela. Promesa: Dios promete consuelo para quienes sufren. Su presencia es un bálsamo para el corazón quebrantado. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. Significado: la mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. Es la capacidad de responder con paciencia y amor incluso ante la injusticia. Aplicación: en un mundo de conflictos y violencia, Jesús nos llama a ser pacificadores y a confiar en que Dios hará justicia. Promesa: los mansos heredarán la tierra, no por su fuerza, sino por su confianza en Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Significado: tener hambre y sed de justicia significa anhelar un mundo donde reine la voluntad de Dios, donde haya equidad, verdad y amor. Aplicación: Jesús nos invita a ser activos en la búsqueda de la justicia, no solo para nosotros, sino para los demás. Promesa: Dios promete saciar este anhelo, no siempre de manera inmediata, pero sí en su tiempo perfecto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Significado: la misericordia es mostrar compasión y perdón hacia quienes no lo merecen, imitando el amor incondicional de Dios. Aplicación: en un mundo lleno de resentimiento y venganza, Jesús nos llama a perdonar y a ser compasivos. Promesa: la misericordia que mostramos a otros será la misma que recibiremos de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Significado: un corazón limpio es aquel que está libre de malicia, hipocresía y doblez. Es un corazón sincero y puro en sus intenciones. Aplicación: Jesús nos llama a buscar la pureza interior, no solo la apariencia externa. Promesa: ver a Dios no solo en la eternidad, sino también en la vida diaria, reconociendo su presencia en todo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Significado: los pacificadores no solo evitan conflictos, sino que trabajan activamente para restaurar relaciones rotas y promover la paz. Aplicación:
En un mundo dividido, Jesús nos llama a ser agentes de reconciliación. Promesa: ser llamados hijos de Dios es un honor que refleja nuestra identidad como seguidores de Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Significado: Jesús advierte que seguirle puede traer oposición y sufrimiento, pero este sufrimiento tiene un propósito eterno. Aplicación: en lugar de temer al rechazo, debemos estar dispuestos a defender la verdad y la justicia, incluso si eso implica sacrificio. Promesa: el reino de los cielos es la recompensa final para quienes permanecen fieles. Bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Mateo 5:11-12. Significado: Jesús amplía la última bienaventuranza, enfatizando que el sufrimiento por su nombre es una bendición. Aplicación: el mundo puede rechazarnos, pero nuestra recompensa en el cielo es grande. Promesa: la alegría eterna supera cualquier sufrimiento temporal. Reflexiones finales sobre las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son un llamado a vivir de manera contraria a los valores del mundo. Mientras el mundo busca felicidad en el poder, el placer y las posesiones, Jesús nos invita a encontrarla en la humildad, la misericordia, la pureza y la justicia. Estas enseñanzas no son fáciles de seguir, pero son el camino hacia una vida plena y significativa. La misión de los creyentes. Sal y luz del mundo. Mateo 5:13-16. En el Sermón del Monte, Jesús enseña a sus discípulos sobre su identidad y misión en el mundo mediante dos metáforas poderosas: la sal de la tierra y la luz del mundo. Estas imágenes no solo describen el impacto que los creyentes deben tener en la sociedad, sino que también enfatizan su responsabilidad de vivir conforme a los principios del reino de Dios. La sal de la tierra. Mateo 5:13. Jesús dice en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Qué simboliza la sal? En la cultura de la época de Jesús, la sal tenía múltiples usos, y cada uno de ellos ilustra un aspecto de la misión de los creyentes. Conservación. En tiempos antiguos, la sal se usaba para preservar los alimentos, especialmente la carne y el pescado, evitando la corrupción. De la misma manera, los creyentes deben ser agentes de preservación moral y espiritual en la sociedad, impidiendo la decadencia del mundo con su testimonio y valores. Sabor. La sal realza el sabor de los alimentos. Así, los cristianos están llamados a dar sentido y propósito a la vida, mostrando el gozo y la esperanza que vienen de una relación con Dios. Purificación. En la antigüedad, la sal también se usaba como agente de purificación y limpieza. Esto simboliza la necesidad de que los creyentes vivan en santidad y sean instrumentos de transformación en su entorno. Pacto y compromiso. En el Antiguo Testamento, la sal se usaba en los sacrificios como símbolo de un pacto eterno con Dios. Levítico 2:13. Los cristianos, al ser la sal de la tierra, representan su fidelidad al pacto con Dios y su compromiso con la misión divina. ¿Qué significa si la sal pierde su sabor? Jesús advierte que si la sal pierde su sabor, se vuelve inútil y es desechada. En sentido espiritual, esto implica que un creyente que no vive conforme a los valores del reino pierde su efectividad como testigo de Cristo. Un cristiano sin compromiso con Dios puede convertirse en alguien sin impacto, incapaz de influir en su entorno y susceptible a ser desechado espiritualmente. Aplicación práctica. Mantener nuestra identidad en Cristo sin dejarnos influenciar por la corrupción del mundo. Ser un testimonio vivo que preserve los principios de Dios en medio de una sociedad que tiende al pecado. Dar sabor a la vida de los demás con amor, verdad y esperanza. Vivir de manera íntegra y en obediencia a Dios para no perder nuestra efectividad como sal de la tierra. La luz del mundo. Mateo 5:14-16. Jesús continúa diciendo en Mateo 5:14-16: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué simboliza la luz? La luz representa la verdad, la guía, la justicia y la presencia de Dios. Jesús mismo se presenta como la luz del mundo.
Juan 8:12, y sus seguidores reflejan esa luz en un mundo lleno de oscuridad espiritual. Características de la luz y su significado espiritual ilumina la oscuridad. Así como la luz disipa la tiniebla, los creyentes deben exponer y confrontar el pecado con la verdad de Dios. Guía el camino. La luz sirve para orientar a los que están perdidos. De igual manera, los cristianos deben ser un faro que dirige a otros hacia Cristo. Es visible. Jesús menciona que una ciudad en un monte no se puede esconder. La fe no debe ser oculta, sino manifestada a través de una vida transformada. Da seguridad y esperanza. En tiempos de confusión y desesperanza, los creyentes deben transmitir paz y confianza en Dios. No esconder la luz. Jesús advierte contra esconder la luz debajo del almud, es decir, debajo de un recipiente de medida. Esto implica que los cristianos no deben ocultar su fe por miedo, vergüenza o conformidad con el mundo. La luz debe estar sobre el candelero para iluminar a todos. La luz se manifiesta en las buenas obras. Jesús concluye diciendo que la luz de los creyentes debe alumbrar de manera que los demás vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. Las buenas obras no son para la gloria personal, sino para reflejar el carácter y la bondad de Dios al mundo. Aplicación práctica: no ocultar nuestra fe, sino vivirla con valentía en todos los ámbitos de la vida. Ser ejemplos de amor, justicia y servicio a los demás. Compartir el Evangelio, para que otros puedan conocer la luz de Cristo. Reflejar la presencia de Dios a través de actos de bondad, compasión y verdad. Conclusión: un llamado a la influencia y transformación. La enseñanza de Jesús en Mateo 5:13-16 es un llamado a la acción. Como sal de la tierra, los creyentes deben preservar la verdad y evitar la corrupción espiritual. La misión de los creyentes. Sal y luz del mundo. Mateo 5:13-16. En el Sermón del Monte, Jesús enseña a sus discípulos sobre su identidad y misión en el mundo mediante dos metáforas poderosas: la sal de la tierra y la luz del mundo. Estas imágenes no solo describen el impacto que los creyentes deben tener en la sociedad, sino que también enfatizan su responsabilidad de vivir conforme a los principios del reino de Dios. La sal de la tierra. Mateo 5:13. Jesús dice en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Qué simboliza la sal? En la cultura de la época de Jesús, la sal tenía múltiples usos, y cada uno de ellos ilustra un aspecto de la misión de los creyentes. Conservación. En tiempos antiguos, la sal se usaba para preservar los alimentos, especialmente la carne y el pescado, evitando la corrupción. De la misma manera, los creyentes deben ser agentes de preservación moral y espiritual en la sociedad, impidiendo la decadencia del mundo con su testimonio y valores. Sabor. La sal realza el sabor de los alimentos. Así, los cristianos están llamados a dar sentido y propósito a la vida, mostrando el gozo y la esperanza que vienen de una relación con Dios. Purificación. En la antigüedad, la sal también se usaba como agente de purificación y limpieza. Esto simboliza la necesidad de que los creyentes vivan en santidad y sean instrumentos de transformación en su entorno. Pacto y compromiso. En el Antiguo Testamento, la sal se usaba en los sacrificios como símbolo de un pacto eterno con Dios. Levítico 2:13. Los cristianos, al ser la sal de la tierra, representan su fidelidad al pacto con Dios y su compromiso con la misión divina. ¿Qué significa si la sal pierde su sabor? Jesús advierte que si la sal pierde su sabor, se vuelve inútil y es desechada. En sentido espiritual, esto implica que un creyente que no vive conforme a los valores del reino pierde su efectividad como testigo de Cristo. Un cristiano sin compromiso con Dios puede convertirse en alguien sin impacto, incapaz de influir en su entorno y susceptible a ser desechado espiritualmente. Aplicación práctica. Mantener nuestra identidad en Cristo sin dejarnos influenciar por la corrupción del mundo. Ser un testimonio vivo que preserve los principios de Dios en medio de una sociedad que tiende al pecado. Dar sabor a la vida de los demás con amor, verdad y esperanza. Vivir de manera íntegra y en obediencia a Dios para no perder nuestra efectividad como sal de la tierra. La luz del mundo. Mateo 5:14-16. Jesús continúa diciendo en Mateo 5:14-16: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué simboliza la luz? La luz representa la verdad, la guía, la justicia y la presencia de Dios. Jesús mismo se presenta como la luz del mundo, Juan 8:12, y sus seguidores reflejan esa luz en un mundo lleno de oscuridad espiritual. Características de la luz y su significado espiritual ilumina la oscuridad. Así como la luz disipa la tiniebla, los creyentes deben exponer y confrontar el pecado con la verdad de Dios. Guía el camino. La luz sirve para orientar a los que están perdidos. De igual manera, los cristianos deben ser un faro que dirige a otros hacia Cristo. Es visible. Jesús menciona que una ciudad en un monte no se puede esconder. La fe no debe ser oculta, sino manifestada a través de una vida transformada. Da seguridad y esperanza. En tiempos de confusión y desesperanza, los creyentes deben transmitir paz y confianza en Dios. No esconder la luz. Jesús advierte contra esconder la luz debajo del almud, es decir, debajo de un recipiente de medida. Esto implica que los cristianos no deben ocultar su fe por miedo, vergüenza o conformidad con el mundo. La luz debe estar sobre el candelero para iluminar a todos. La luz se manifiesta en las buenas obras. Jesús concluye diciendo que la luz de los creyentes debe alumbrar de manera que los demás vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. Las buenas obras no son para la gloria personal, sino para reflejar el carácter y la bondad de Dios al mundo. Aplicación práctica: no ocultar nuestra fe, sino vivirla con valentía en todos los ámbitos de la vida. Ser ejemplos de amor, justicia y servicio a los demás. Compartir el Evangelio, para que otros puedan conocer la luz de Cristo. Reflejar la presencia de Dios a través de actos de bondad, compasión y verdad. Conclusión: un llamado a la influencia y transformación. La enseñanza de Jesús en Mateo 5:13-16 es un llamado a la acción. Como sal de la tierra, los creyentes deben preservar la verdad y evitar la corrupción espiritual. Enseñanza sobre la ira, el perdón y la reconciliación. Mateo 5:21-26. En este pasaje del Sermón del Monte, Jesús enseña sobre tres aspectos cruciales de la vida cristiana: la ira, el perdón y la reconciliación. Estos temas no solo abordan comportamientos externos, sino que tocan lo más profundo del corazón humano, revelando cómo Dios ve las actitudes y relaciones interpersonales. Jesús profundiza en las enseñanzas de la ley, mostrando que la verdadera justicia va más allá de la conducta externa y se enfoca en la transformación interna. La ira y el asesinato. Mateo 5:21-22. Jesús comienza con una afirmación radical respecto al mandamiento del asesinato. Oísteis que fue dicho: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La conexión entre la ira y el asesinato. Jesús establece una conexión directa entre la ira no resuelta y el pecado grave del asesinato. Él muestra que aunque el acto de matar a alguien es un pecado evidente, la ira, que comienza en el corazón, es igualmente condenable ante Dios. Raca y fatuo. Estas palabras son insultos graves en la cultura judía que reflejan desprecio y menosprecio hacia los demás. Jesús enseña que no solo el acto de violencia física es pecado, sino también las actitudes de desprecio y la ira destructiva que pueden llevar a esa violencia. La ira en el corazón. Jesús pone de manifiesto que la raíz de muchos pecados, como el asesinato, es la ira que arde en el corazón. La ira, si no se controla, puede llevar a consecuencias aún más graves. Aplicación práctica: vigilar el corazón. La ira comienza en el interior, por lo que debemos aprender a gestionarla y no dejar que crezca ni nos controle. Reflexionar sobre nuestras palabras. Las palabras también pueden destruir, por lo que es esencial hablar con sabiduría y amabilidad. Evitar el desprecio. Hablar de los demás con respeto, incluso cuando no estemos de acuerdo con ellos. La importancia de la reconciliación. Mateo 5:23-24. Jesús continúa hablando de la importancia de la reconciliación con los demás, incluso antes de presentar nuestras ofrendas a Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y vete, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El corazón de la reconciliación para Jesús.
La reconciliación con los demás es prioritaria antes de cualquier acto de adoración o sacrificio. La relación con los demás es tan importante que afecta nuestra relación con Dios. Si hay algo en nuestra vida que está impidiendo la paz con nuestro prójimo, no podemos acercarnos a Dios de manera plena. La ofrenda. En el contexto de la época, el sacrificio de una ofrenda en el altar era un acto sagrado de adoración. Jesús recalca que este acto pierde su valor si no se acompaña de reconciliación con el prójimo. La prioridad de la reconciliación. Antes de buscar la aprobación de Dios, debemos hacer todo lo posible para restaurar las relaciones rotas con aquellos que nos rodean. Aplicación práctica. Buscar la reconciliación rápidamente. Cuando tenemos conflictos o tensiones con otros, debemos tomar la iniciativa para restaurar la relación, reparar las relaciones, el perdón y la reconciliación. No deben esperar. Debemos hacer todo lo posible por sanar las heridas y resolver las diferencias. No sacrificar la relación por la religiosidad. No podemos ignorar las necesidades de nuestras relaciones humanas mientras buscamos la santidad. La urgencia de la reconciliación. Mateo 5, 25, 26. Jesús también habla de la importancia de resolver los conflictos rápidamente antes de que se intensifiquen, usando una parábola que ilustra esta urgencia. Póntelo pronto de acuerdo con tu adversario mientras vas con él por el camino para que no te entreguen al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El peligro de dejar los conflictos sin resolver. La parábola de Jesús ilústralo. ¿Qué puede suceder si no abordamos los conflictos de manera pronta y adecuada? El conflicto no resuelto puede escalar y tener consecuencias graves, incluso legales. La lección es que, al igual que una deuda o una disputa legal, la falta de reconciliación puede atraparnos en situaciones de sufrimiento innecesario. La urgencia de la reconciliación. Jesús nos llama a resolver los problemas de manera inmediata, antes de que se agraven, evitar consecuencias peores. El conflicto no resuelto puede llevarnos a situaciones más dolorosas, tanto espirituales como personales. Aplicación práctica. Resolver los conflictos pronto. Actuar con rapidez para restaurar las relaciones es esencial. No dejar que los malentendidos se conviertan en resentimientos profundos. Tomar la iniciativa. A veces somos nosotros los que debemos dar el primer paso hacia la reconciliación, incluso si no sentimos que somos los responsables. La paz no tiene precio. La paz en las relaciones es tan valiosa que debemos buscarla a toda costa, incluso si requiere sacrificios de nuestra parte. Conclusión. La actitud de perdón y reconciliación. En el reino de Dios, en estos versículos, Jesús nos invita a vivir en paz con los demás y a ser proactivos en la reconciliación. Para Él, la pureza de corazón no solo se refleja en la ausencia de violencia, sino en la disposición a perdonar y restaurar relaciones rotas. Para vivir esta enseñanza debemos controlar nuestra ira y no dejar que nos lleve a la destrucción. Buscar la reconciliación antes de cualquier acto de adoración, poniendo las relaciones humanas como una prioridad en nuestra vida espiritual. Resolver los conflictos rápidamente, sin permitir que se agraven y nos destruyan. Tener una actitud de perdón y humildad, dispuestos a sanar y restaurar las relaciones, tal como Cristo lo hace con nosotros. El reino de Dios se edifica sobre la paz, la reconciliación y el perdón, valores que transforman profundamente nuestra vida y nuestras relaciones con los demás. Hominis. La pureza del corazón y la lucha contra el pecado. Mateo 5, 27, 30. En este pasaje, Jesús aborda uno de los temas más desafiantes para sus seguidores: la pureza en el corazón y la lucha contra el pecado, especialmente el adulterio y la lujuria. Jesús va más allá de la simple acción externa, enfocándose en las actitudes y pensamientos internos que pueden llevarnos al pecado. Él enseña que la verdadera pureza no se trata solo de evitar el acto físico del pecado, sino de mantener nuestros corazones y mentes limpios. Este pasaje subraya la importancia de tomar decisiones radicales para evitar caer en la tentación, mostrando el costo del compromiso con la santidad. La enseñanza sobre el adulterio. Mateo 5, 27, 28. Jesús dice: «Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón». El adulterio, más allá de la acción externa aquí, Jesús redefine lo que significa adulterio. En la ley, el adulterio se consideraba el acto físico de una persona casada que tenía relaciones sexuales con alguien que no era su cónyuge. Sin embargo, Jesús lleva esta enseñanza a un nivel más profundo,
al hablar de la mirada codiciosa y los pensamientos impuros. La mirada codiciosa. Jesús enfatiza que el adulterio no comienza solo con el acto físico, sino en el corazón. La lujuria y el deseo inmoral en nuestros pensamientos son igual de condenables ante Dios. El corazón como fuente del pecado. La raíz del pecado, especialmente en el caso del adulterio, comienza en los pensamientos. Si no controlamos nuestros pensamientos, eventualmente pueden llevarnos a la acción. Aplicación práctica: vigilar los pensamientos. Los pensamientos son poderosos y pueden influir en nuestras acciones. Si no los controlamos, nos pueden llevar al pecado. Proteger nuestra mirada. Es importante ser conscientes de lo que miramos y las imágenes que permitimos entrar en nuestra mente. Buscar pureza interior. La pureza no solo se trata de lo que hacemos, sino de lo que dejamos que habite en nuestro corazón. La radicalidad de cortar con el pecado. Mateo 5, 29, 30. Jesús continúa diciendo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierdan uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La lucha radical contra el pecado. Jesús utiliza un lenguaje extremo y drástico para enfatizar la seriedad con la que debemos tratar el pecado. Hablar de sacar el ojo o cortar la mano no debe tomarse literalmente, sino como una advertencia sobre la necesidad de tomar decisiones drásticas para evitar el pecado. El pecado es tan peligroso que, si no se combate con seriedad, puede destruirnos por completo. La necesidad de decisiones radicales. La lucha contra el pecado requiere una acción deliberada y radical. No basta con intentar evitarlo, sino que debemos tomar medidas concretas y decisivas para alejarnos de las tentaciones. El costo del pecado. Jesús subraya que el costo de permitir que el pecado crezca en nuestra vida es mucho mayor que cualquier sacrificio que tengamos que hacer para evitarlo. Evitar los puntos de acceso al pecado. Los ojos y manos representan las fuentes y medios a través de los cuales podemos ser tentados. Estos deben ser controlados y protegidos para no caer en el pecado. Aplicación práctica. Eliminar los desencadenantes del pecado. Si hay algo en tu vida que te lleva a pecar, como ciertas actividades, relaciones o lugares, es importante alejarte de ellos, hacer sacrificios por la santidad. Algunas decisiones, como cortar una relación que te lleva al pecado o evitar contenido dañino, pueden parecer difíciles, pero son necesarias para preservar nuestra pureza. No subestimar el poder del pecado. El pecado puede parecer algo pequeño al principio, pero si no lo tratamos con seriedad, sus consecuencias pueden ser devastadoras. La seriedad de las consecuencias del pecado. Mateo 5, 29, 30. Jesús enseña que la consecuencia del pecado no resuelto es grave. Mejor te es que se pierdan uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El peligro eterno del pecado. Aunque Jesús no está hablando literalmente de mutilación física, está utilizando un lenguaje fuerte para describir el peligro eterno que conlleva el pecado no resuelto. El infierno representa la separación eterna de Dios y Jesús advierte que sin un corazón puro y transformado podemos perder nuestra relación con Él. El infierno como resultado del pecado. La enseñanza de Jesús es clara. El pecado no tratado adecuadamente puede alejarnos de Dios para siempre. La lucha contra el pecado es, por tanto, una lucha por nuestra salvación eterna. Orminis, la misericordia de Dios. Aunque Jesús habla de las consecuencias del pecado, su mensaje también está impregnado de misericordia. Él nos invita a luchar por la pureza, pero también está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos cuando fallamos. Aplicación práctica. El pecado tiene consecuencias eternas. No debemos minimizar las consecuencias del pecado, pues puede alejarnos de la vida eterna con Dios. Vivir con una perspectiva eterna. Nuestra lucha contra el pecado debe estar guiada por la conciencia de que nuestras decisiones tienen repercusiones eternas. Arrepentirse y confiar en la gracia de Dios. Aunque las consecuencias del pecado son serias, siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos y recibir el perdón y la gracia de Dios. Conclusión. La pureza del corazón como un reflejo de la santidad de Dios. Jesús llama a sus seguidores a una pureza radical que no se limita a la obediencia externa a la ley, sino que abarca las motivaciones más profundas del corazón. La lucha contra el pecado no es opcional, sino esencial para vivir de acuerdo con el reino de Dios. Tomar decisiones radicales para evitar el pecado y mantener una vida pura es un compromiso constante que refleja nuestra devoción a Dios y nuestra esperanza de vivir en santidad.
Para vivir esta enseñanza, debemos vigilar nuestros pensamientos y controlar lo que entra en nuestro corazón. Tomar decisiones radicales para eliminar cualquier cosa que nos lleve al pecado. Recordar las graves consecuencias del pecado y vivir con una conciencia constante de la santidad de Dios. Confiar en la gracia de Dios, sabiendo que aunque fallamos, Él está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. La pureza del corazón es esencial para seguir a Cristo de manera genuina, y Jesús nos enseña que debemos luchar por ella con toda nuestra fuerza y determinación. Artlist.io. El divorcio y la fidelidad. Mateo 5:31-32. En este pasaje, Jesús aborda uno de los temas más delicados y relevantes en la vida de las personas: el divorcio y la fidelidad en el matrimonio. Jesús reafirma la santidad del matrimonio y enseña que el compromiso matrimonial no debe tomarse a la ligera. A través de sus palabras, Él desafía las actitudes superficiales y egoístas hacia el matrimonio, presentando la relación conyugal como una alianza sagrada que refleja el propósito divino para el ser humano. El contexto cultural del divorcio. Mateo 5:31. Jesús comienza diciendo: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. El divorcio en la ley judía en el tiempo de Jesús. El divorcio era una práctica común, y la ley de Moisés permitía que el marido se separara de su esposa si le daba un documento de divorcio. Sin embargo, esta práctica se había distorsionado y muchos hombres usaban el divorcio por motivos triviales. El repudio era entendido como un proceso legal que simplemente requería un documento escrito, lo que hacía que el matrimonio pudiera disolverse de manera relativamente sencilla. La interpretación de la ley. Algunos grupos religiosos, como los fariseos, enseñaban que el divorcio era permitido en cualquier circunstancia, incluso por razones como disgusto personal o incomodidad. El propósito original del matrimonio. Sin embargo, Jesús reitera que el divorcio no era el propósito original de Dios para el matrimonio, que debe ser una unión sólida y duradera, basada en el amor y la fidelidad. Aplicación práctica: reflexionar sobre el propósito del matrimonio. El matrimonio no debe verse como algo temporal o fácil de romper. Es un compromiso serio que debe ser tratado con el respeto que merece. Considerar las razones detrás del divorcio. Antes de considerar el divorcio, es esencial preguntarnos si las razones son realmente válidas según los principios bíblicos. El adulterio como causa del divorcio. Mateo 5:32. Jesús continúa diciendo: pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, hace que ella adulterie, y cualquiera que se case con la repudiada comete adulterio. La única excepción legítima aquí, Jesús establece una excepción a la regla. El adulterio o fornicación, cualquier tipo de infidelidad sexual, es la única razón legítima para que un matrimonio se disuelva. En caso de que uno de los cónyuges sea infiel, Jesús permite el divorcio como una respuesta a la ruptura profunda que el adulterio causa en la relación. El adulterio como ruptura espiritual. El adulterio, según Jesús, no es solo una violación física, sino una ruptura espiritual en la relación matrimonial. La infidelidad trae consigo el daño profundo de la confianza y la santidad de la unión. El costo del divorcio. Jesús advierte que romper el vínculo matrimonial sin causa justa, como el adulterio, lleva al pecado del adulterio para quien repudia a su cónyuge y también para aquellos que se casan con alguien que ha sido repudiado sin causa legítima. Aplicación práctica. La fidelidad es fundamental. El adulterio destruye la confianza y la unidad en el matrimonio. La fidelidad es un principio que debe prevalecer en todas las relaciones conyugales. La importancia de la sanación y el perdón. Aunque el adulterio es una violación grave, el perdón y la restauración son posibles, y en algunos casos, las parejas pueden sanar y restaurar su matrimonio, si ambos están dispuestos a trabajar en ello. La santidad del matrimonio y el llamado a la fidelidad. Jesús nos enseña que el matrimonio es una unión sagrada y que la fidelidad es fundamental para que esta relación funcione de acuerdo con el propósito de Dios. El matrimonio como reflejo de la relación con Dios. Jesús remarca que el matrimonio fue instituido por Dios para reflejar su relación con la Iglesia. Es una alianza que debe mantenerse a lo largo de la vida, y la fidelidad es el fundamento de esa relación. El matrimonio no es un contrato que se puede romper cuando las circunstancias cambian, sino una alianza eterna que simboliza la fidelidad y el amor inquebrantable de Dios hacia su pueblo. El matrimonio es una institución divina. En el inicio, Dios creó el matrimonio como una alianza inquebrantable entre hombre y mujer. Jesús recuerda a los oyentes que el matrimonio no fue hecho para ser roto fácilmente, sino para ser una unión que refleje el compromiso,
el amor y la unidad, el compromiso de ambos cónyuges. Ambos deben ser fieles y trabajar para mantener el matrimonio en base a la confianza mutua, el respeto y el amor sacrificial. Aplicación práctica. Considerar el matrimonio como una vocación sagrada. Ver el matrimonio no como una relación transitoria, sino como un llamado divino que debe vivirse con seriedad y compromiso. Luchar por la fidelidad. Mantener la fidelidad no solo en las acciones, sino también en los pensamientos y las intenciones. La pureza en el corazón es esencial para preservar la santidad del matrimonio. 4. La advertencia contra la ligereza en el divorcio. Aunque el divorcio es permitido en ciertas circunstancias, Jesús muestra que la ligereza en el divorcio tiene consecuencias espirituales graves. La falta de compromiso en los matrimonios de Miguel. La época es una preocupación que Jesús aborda con firmeza. Divorcio como un acto de deshonra. Cuando un matrimonio es disuelto sin causa justa, se deshonra la alianza sagrada que representa. Esto no solo afecta a las personas involucradas, sino que también tiene un impacto en la comunidad de fe y en la imagen de Dios en el mundo. El costo del divorcio. El divorcio no es solo un cambio en el estatus legal, es un acto que quebra el propósito divino de la relación matrimonial y afecta tanto a la vida de los cónyuges como a sus hijos, amigos y la iglesia. Aplicación práctica: pensar cuidadosamente antes de tomar decisiones. El divorcio no debe ser la primera opción cuando surgen dificultades en el matrimonio. Es importante buscar consejo, sanación y reconciliación antes de tomar decisiones tan drásticas. Promover la unidad matrimonial. La iglesia y la comunidad cristiana deben ser lugares de apoyo y restauración para las parejas que atraviesan dificultades matrimoniales, ayudándolas a buscar sanación y restauración. Conclusión. La fidelidad como un compromiso eterno. En este pasaje, Jesús reafirma la santidad del matrimonio y el llamado a la fidelidad en todas las circunstancias. El divorcio, aunque permitido, en casos de adulterio, nunca debe tomarse a la ligera, y el matrimonio debe ser visto como una alianza sagrada que refleja el amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. La enseñanza de Jesús sobre el divorcio y la fidelidad nos desafía a vivir con un compromiso profundo hacia nuestros cónyuges, buscando la reconciliación y la sanación en lugar de la disolución de la relación. Para vivir esta enseñanza, debemos ver el matrimonio como un compromiso sagrado, no como un contrato temporal. Luchar por la fidelidad en nuestros pensamientos y acciones. Buscar la reconciliación, incluso en medio de las dificultades, antes de recurrir al divorcio. Ser restauradores y apoyadores de aquellos que atraviesan dificultades en su matrimonio, ofreciendo el amor y la gracia de Dios. El matrimonio es una reflexión de la relación entre Cristo y su iglesia, y como tales, debemos tratarlo con el máximo respeto y compromiso.